Good. Before Carlos enters the Skype. Sure. Hola, linda comunidad Aiki, ¿cómo están? Yo soy Sasa, cofundadora de Mexiquense. Estamos aquí para la entrevista de Carlos Gutiérrez con Radio Mexiquense y Hiroyuki Miyazaki sobre la intuición. Pero antes quiero contarles que tenemos próximamente el curso para practicantes de la técnica de Phoenix Blessing. Estamos buscando guías espirituales. Entonces, a quien le interese, este curso es una certificación para practicar la técnica, utilizarla ya sea contigo mismo o la puedes utilizar con tus amistades, con tu familia, o si tú quieres convertirte en alguien que pueda ayudar a otras personas, un guía espiritual, pues este curso es para ti. Es del 12 al 16 de julio, será a las 9:30 de la mañana en México y estaremos haciendo este curso en conjunto con otros países como Rusia, Kazajstán, Ucrania, y bueno, hay gente de la India, hay gente de otros muchos países que pueden participar en estas clases. Estamos ahorita aquí con Hiroyuki Miyazaki, es el creador de esta técnica de Phoenix Blessing, y que será quien imparta esta clase de practicantes de la técnica, de su propia técnica. How are you, Hiro? How are you? I'm very good, thank you, Sasa. Muy bien, Sasa. And we're going to talk today about the intuition. Intuition for creativity, yes. Yes, so we're waiting for Carlos to connect with us. Yes. So would you like to share something with the people that are watching live now? Sure. Hello, everyone. I'm in Japan right now. Estoy en Japón ahora. And we have lots of humid. Hay mucha humedad aquí en Japón. And one thing about Japan is right now they're preparing a lot for Olympics. Algo que está sucediendo en Japón es que están preparándose para las Olimpiadas. And I have to say, lots of emotions coming up in this country. Y les puedo decir que hay muchas emociones que están moviéndose en este país. I think it's a good time for the entire country, or maybe entire planet, to receive more healing. Es un buen momento para, no solamente para Japón, sino para todo el planeta de recibir sanación. And calm down through meditation. Y tranquilizarse a través de la meditación. Anyway, I have to say I'm missing Mexico. Quiero decirles que extraño México, ¿no? Because I love the climate, I love the people in Mexico. Que me gusta el clima y me gusta la gente en México. Can't wait to go to Mexico again, and because we're planning for the in-person class in September. No puedo esperar para ir de nuevo a México, porque vamos a tener una clase en persona. And where I'm going to teach Theta Healing Game of Life. Donde está enseñando el juego de la vida de Theta Healing. Right. So I'm kind of excited about that. Estoy emocionado de esto. De hecho, let me comment to them que de hecho esta clase de juego de la vida de Theta Healing es para Theta Healers. Hay ciertos requerimientos que se necesitan para poder tomar esta clase. Así es que si eres Theta Healer y nos estás viendo, pues háblanos y comunícate con Mexiquense para que te demos los requisitos que se tienen que tener para poder tomar esta clase.
Y por supuesto tiene que ser en persona. Esta clase no se imparte online. Será en Nike Wellness Center en las instalaciones. Así que ahí te esperamos. ¿Esperamos? Esperamos. I said we're waiting for you. We're waiting for you. Esperamos. Te esperamos. Esperamos. Entonces, yes. Yeah? No, you go. No, I'm just about to say I'm going to finish my quarantine period. I think today's the last day. Hoy es el último día de mi cuarentena aquí en Japón. I'm so glad I'm reaching that at the end because I can finally start going out. Me da gusto ya terminar esta cuarentena que pide el gobierno de Japón a todos los que visitan Japón. Y pues ya hoy es su último día de cuarentena y ya mañana él va a poder salir a la calle. And I bet the vaccine is spreading fast in Mexico, isn't it? Parece que la vacuna en México se está repartiendo en gran cantidad en México. ¿Es así? It is going. Great. Because I remember when they started vaccinated in the United States, it's changed so fast. Porque me di cuenta que en Estados Unidos cuando empezaron a vacunar, cambiaron las cosas tan rápido. And now they removed all the restrictions in California. Y ahora déjame contestar. Let's turn on the mic. Hello, Jonathan. Hello, Carlos. Hi, Carlos. Hello. Hello. Oh, goodness. I'm just trying to come up the volume. It's a little bit loud. Es un poquito fuerte, Carlitos. Hola. Sasa, ¿cómo estás? Hello. Okay. Okay, how you doing, Hiro? I'm very, very good. Thank you. I'm in Japan right now. Domo arigato. Sasa, ¿cómo está tu mamá? Bien, gracias, Carlos. Ya fue un sustazo, pero bueno, fue, gracias a Dios, superficial. No hubo otro daño más, que tuvimos nada más que llevarla al hospital a coser su cabeza. Gracias. Y perdón la vez pasada que tú No me digas eso, no, Sasa, no me digas eso. Marlene me hizo favor de compartirme la información, de decirme que había habido un incidente, entonces no te preocupes. Digo, ahí pusimos música, echamos cotorreo y ya, no pasa nada. Gracias, Carlos. We're talking about last interview where my mom failed and we had to cancel. All right. Gracias, Carlitos. De nada, Sasa. Qué bueno que todo está bien. Y que haya quedado como con una cicatriz y un recuerdo no grato nada más. Sí, nada más eso. Bueno, pues ya estamos a punto. We're about to begin, Hiro. Yep. We're going to start. Creo que ya incluso hasta le marqué a Jonathan, ¿verdad? Ya está. Sí. Perfecto. And tell me, Hiro, what are you doing in Japan? I'm quarantined. Viendo en Japón, estoy en la cuarentena. Today's the last day. Hoy es cuarentena. I've been working from home, like teaching and giving sessions. He estado trabajando en casa, dando sesiones y también enseñando, dando clases. Eating Japanese food. Y comiendo comida japonesa. Okay, lucky you. What's your favorite Japanese food? Like a home food. It's very well. Actually, Korean rice. Okay. Mi favorita es el curry. El curry. And what else? Sushi, of course, sushi, sashimi. Okay. Sashimi. Yeah. And some tortillas.
Okay. También. That's not Japanese. We're about to start the conversation, so Okay. let me introduce you, please. Sure. Perfecto, estamos de regreso después de una pausa muy, muy breve y por supuesto después de haber escuchado este comentario editorial. Ahí está la invitación para que puedan disfrutar de estas dos historias, 8 apellidos vascos, 8 apellidos catalanes. Obviamente el material que hay en YouTube con los monólogos de Dani Rovira, y también hay un material que se llama Odio, que está en Netflix y que es protagonizado, por supuesto, por este hombre, un superviviente en la lucha contra el cáncer, se recuperó de esa enfermedad y pues sigue haciendo lo que más le gusta, que es hacer reír a la gente. Tiene por ahí una fundación en torno a la protección de la vida animal, que me parece muy loable su trabajo, y bueno, pues ahí está, ¿no? La música que escuchamos es de la película 8 apellidos vascos, la canción con la que se cerró ese comentario editorial, y ahí está la invitación para que nos puedan acompañar cada semana en radio y TV Mexiquense.mx. La semana que ha comenzado hoy no es la excepción, tenemos ya ahí el comentario más reciente, así que ¿por qué no nos visitan? ¿Por qué no lo escuchan? Lo pueden descargar, lo pueden compartir, pueden comentar, pueden interactuar con nosotros. De hecho, eso sería fantástico, y con esto nutrimos la conversación. Como nutrida va a estar la conversación que vamos a tener a continuación con nuestro invitado en esta ocasión de la tarde libre. Ya saben que los lunes los dedicamos a hablar acerca de salud emocional. Y hoy me da mucho gusto saludar a mi querido Hiroyuki Miyazaki, terapeuta de Aiki Wellness Center, quien nos va a ayudar a pensar cómo usar la intuición para la creatividad. Hiro, bienvenido, ¿cómo estás? Hiro. ¿Cómo estás, Carlos? Oh my God! You're speaking Spanish. I can't believe it. I'm making progress. Me da gusto saludarte, Hiro. All right. Oh, what? Hello to you. Thank you. Hello from Japan today. Estás en Japón, oye. I'm sorry? You're in Japan. I'm in Japan. Yeah, I'm in quarantine period, but Cuarentena ahorita. But I'm about to be allowed to go out starting tomorrow. Me da mucho gusto que a partir de mañana voy a poder empezar a salir a la calle. For the moment, yeah. For the moment, I'm having lots of sushi and sashimi. Lucky you. Yo tengo una duda. ¿Tú eres japonés de nacimiento o de ascendencia solamente? ¿Yo? What's that? No entendí, perdón. I was wondering, Hiro, if you're Japanese or just ascendant. No, es japonés él. Yeah, I was born and raised in Japan, and I kind of immigrated to the United States. Solamente inmigré a Estados Unidos. Ok, así que estás en tu tierra y estás feliz por eso, porque mañana sales a recorrerla. So you're happy because you're in your country and you're gonna go tomorrow to start going around your Japan. Exacto, excelente. Fantástico. Pues me da gusto saludarte, me da gusto platicar contigo, sobre todo acerca de intuición y creatividad. Cuéntanos qué hay al respecto. I'm happy to say hello and to get to know about intuition and creativity. What can you tell us about this? Yes. So, yeah, today I wanted to introduce this because in life there are a lot of things that we don't have a clear answer. Quise yo presentar esto porque en la vida hay muchas cosas que no tenemos una respuesta clara. Uh-huh. You know, we learn a lot of things at school in different places. Aprendemos muchas cosas en la escuela y en diferentes lugares. But if when you start living your life by yourself, you bump into a situation you don't have clear answer. Pero cuando empiezas a vivir solo, hay cosas en donde no tienes respuesta clara. That's when you need to create something new. Y ahí es donde necesitas crear algo nuevo.
which means you need to bring out your creativity ability. Lo que quiere decir que necesitas traer y sacar tu habilidad de la creatividad, para la creatividad. But how we get creativity is through our intuition. Pero ¿cómo podemos obtener creatividad? Es a través de la intuición. And I know a lot of people everybody has intuition, everybody has creativity, we just need to start using it. Todos tenemos creatividad, todos tenemos intuición, lo único que necesitamos es comenzar a utilizarla. So that's why I wanted to share with you today. Eso es lo que yo quisiera hoy compartir con ustedes. Hiro, ¿qué entendemos por intuición? What can we understand about intuition? What's intuition? Right. So, good question. It's what might be the good example? So, intuition, like when you are like not working, you're just walking outside doing nothing. Por ejemplo, cuando vas caminando en la calle haciendo nada, or even during driving, tal vez a través de cuando estás manejando, I bet there is a moment where all your thoughts just stops. Puesto que hay un momento en donde todos tus pensamientos se detienen. Like you're not thinking anything, like. Como que no estás pensando nada, solamente estás en este silencio. And sometimes you get this. Suddenly you get this ideas, like great ideas sometimes. De repente te llegan estas ideas, generalmente ideas maravillosas. For my case, I sometimes come up with some idea for new product. Por ejemplo, en mi caso, me llegan ideas sobre un producto diferente. Or sometimes I get like, oh, I gotta do this task today. O a lo mejor me llega tengo que hacer este pendiente hoy. And that's kind of ideas that come without logical thinking. Ideas que llegan sin un pensamiento lógico. You know, logical thinking is coming from your brain based on what you learned in your life. Entonces el pensamiento viene de lo que quieres en tu vida. But intuition is coming beyond that. Pero la intuición viene más allá de eso. So intuition tends to give you kind of out of the box ideas. La intuición te trae cosas que están fuera de la caja. But especially when today when we are going through COVID-19 situation. Realmente ahora que estamos atravesando esta situación del COVID-19. A lot of things that we used to do, we just cannot do the same way. Entonces muchas cosas que hacíamos antes no las podemos hacer de la misma manera. Sí, claro. Now we need something new, something more creative. Ahora necesitamos algo nuevo, algo con más creatividad. Oye, that doesn't come from our brain. Hemos tenido 15 meses para pensarlo, ¿eh? Eso viene de nuestro cerebro izquierdo. Carlos says that we've had 15 months to think about that. Right. But the problem, the challenge is that thinking, we use our brain. El desafío viene en usar nuestro cerebro al pensar. Brain uses information based on what we learned in the past. Y nuestro cerebro utiliza la información de lo que hemos experimentado en el pasado. But in this situation that nobody has ever experienced, pero en esta situación en donde nadie lo ha experimentado, you cannot get the idea from the past. You need to create something new. No puedes obtener la idea a través del pasado. Necesitas crear algo nuevo. So that's why I would like to encourage everyone to use intuition. Por eso quiero animar a todos a que usen su intuición. Last 14 months, I used intuition to create new workshops, new courses. Los últimos 14 meses he utilizado esa intuición
para crear nuevas clases, nuevos cursos. I also wrote a new book. Escribí también un libro, mi libro nuevo. Especially when I was writing a new book, it's a constant intuition experience. Especialmente cuando estaba escribiendo mi libro, fue una experiencia realmente utilizando mi intuición. Because if I think and write for the whole 300 pages, it's just exhausting. Oh, yes. Si pensara y escribiera las 300 hojas, pues sería realmente muy cansado. But if you use intuition, it just flows. Cuando usas la intuición, simplemente fluye y empiezas a escribir. And everybody has this muscle, this ability. Y todos tenemos esta habilidad. Bueno, todos, pero hay que trabajar en ella. We all have it, but we need to work on that, right? Right. We need to work on intuition. It's like a new muscle. Es como un nuevo músculo. Yes. When you don't use it, it just disappears. But when you use it, it's built up. Crece, pero si lo empiezas a usar, comienza a crecer. It's like working out. Working out. Fitness. It's like fitness, yes. La intuición regularmente la relacionamos con un asunto de cuidado nuestro, de protección. We think about intuition, we think about something that's used to protect ourselves. Pero pocas veces pensamos en que pueda ser dirigida a la creatividad. Well, very few times we think about intuition as something related to creativity. We always relate it to something that's gonna help us to protect ourselves. Or like a warning or alert. Yes. Like a warning alert. Ah, that's very interesting. You're right. I have the impression in Japan as well. También se experimenta de esa misma manera en Japón. That's because there's... Yes. Me parece muy interesante porque nos ayudas con esto que comentas a verlo desde la otra perspectiva. It's very interesting that this thing that you're commenting, because it helps us to see intuition from another perspective. I see. Right. Let me share with you what I learned about intuition. Contigo lo que he aprendido sobre la intuición. Because you're absolutely right. The intuition helps us to protect ourselves. Estoy completamente de acuerdo contigo que la intuición nos ayuda a protegernos. That comes like every day when we don't ask, the information comes, right? En momentos que ni siquiera preguntamos, llega la información. I remember I used to live in New York, and instinctively I wanted to go back to Japan. Había, como cuando yo vivía en Nueva York, tenía esta sensación del instinto de querer regresar a Japón. That was like back in 2001. Eso fue como en 2001. And after I came back, like 1 month later, that terror attack happened. Cuando regresé, un mes después de que regresé a Japón, ese ataque terrorista sucedió. That was protection, I think. Pero siento que la intuición ahí me funcionó como una protección. But the other intuition, like a creative kind of intuition, de tipo creativa, the difference is that this creativity comes when you ask for an answer. La diferencia es que es cuando pides por una respuesta. You know, famous masters used to say, ask and you shall receive. Un maestro, ¿no?, famoso dijo, pregunta y recibirás la respuesta. Right. So it's like you keep asking yourself, what's my best new product? What's my next move? Entonces te mantienes preguntando, ¿cuál es mi mejor producto nuevo? ¿Cuál es la mejor
movimiento que debo de hacer. Then all of a sudden, when you least expected it, it comes. You come with this inspiration. Regresa esa inspiración, llega esa inspiración a ti. And I wanted to use this, like, not passively, but I wanted to use this more proactively. Quería usar esto de una manera más proactiva. And so that's what I wanted to share today. Quiero compartir. Fantástico. Hiro, tenemos que hacer una pausa. We have to go to a pause. Yeah. Pero después de 3 minutitos regresamos para que nos cuentes cómo hacerle. And when we come back, please let us know how we can do it. Yeah. I wouldn't say next week. Okay. Bueno, vamos a una pausa. Estamos platicando con Hiro Miyazaki, hablando acerca de la intuición y el uso que se le puede dar a ella a partir de cuestiones creativas. Regresamos después de un instante con más de esta conversación en este lunes de educación emocional, de salud emocional, aquí en Tarde Libre. Volvemos. Oh, that's background music. It's great, Hiro. Thank you. No, it's okay. I'm having fun. Voy al coche, Paquito. Voy al coche. 1 minuto, ¿cuánto tenemos? Voy volando. I was teaching a few years ago, Hiro, with Can I hear you, Carlos? You went to restroom? F-E-F-O. No se te escuchó, Carlos, ¿qué dijiste? Yo creo que estaba perdiendo la conexión. Sí. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Sí. How much time do we have after the pause? I'm sorry. Excuse me. I didn't hear you. Después de la pausa. Otra vez, hasta porque no escuché, estaba... ¿Cuánto tiempo tiene después de la pausa? 12 minutes. 12 minutes. Oh, that's perfect. Thank you. I was teaching creativity in high school. Oh, really? Yes, a few years ago, and I was very happy with that. And there was an exercise. My students had to draw something thinking about FEFO, F-E-F-O. Wow. Was the acrostic about fluency, elaboration, flexibility, and originality. So that's the main letters. Yes, and we were told that those 4 words were the motor when you're inventing something, when you're developing your creativity. Awesome. Yes, and if you think about it, it is easy to understand. Fluently, elaboration, flexibility, and originality. Right. We're awesome. We're back in the show. Okay. Thank you. Thank you for sharing that. Bueno, estamos de regreso y ya saben, como siempre ocurre, Tarde Libre, nos agarran en el chisme. We were gossiping, Hiro. Vamos chismeando.
Bueno, estamos de regreso. Hablábamos acerca de características de la creatividad. Le contaba yo a Hiro que hubo la oportunidad un tiempo de dar clases justo de creatividad y le decía yo de 4 palabras que nos guiaban, que eran flexibilidad, elaboración, fluidez y originalidad. Y por supuesto que entre muchas otras ayudan a que la creatividad salga. Hiro, cuéntanos, ¿cómo le hacemos para que esto se vuelva realidad? How can we make this possible? Right. So let me share with you that. Déjenme compartir con ustedes. I just want to explain this very simply. Ahora quiero explicar esto muy simplemente, de una manera simple. 1, empty your mind. Uno es vacía tu mente. Then 2, ask. Y después pregunta. 3, just wait. Y después espera la respuesta. So let me explain each step. Voy a explicar cada paso. Emptying your mind means that usually our mind is full of a lot of conversations. Yep. ¿Qué significa vaciar tu mente? Es que generalmente la mente está llena de conversaciones. Oh, what should I say next? What should I do today? O qué debería de hacer ahorita, o qué voy a hacer el día de hoy. This man is trying to do something. This woman is, what is he doing? Hacer algo, esta mujer que está haciendo. So, silence our mind, empty our mind is just very important steps. Hay que silenciar la mente, hay que vaciar la mente. Esto es muy importante. Easy things that I do. Algo sencillo que hago. When I want intuition, I go out and go for jogging. Cuando quiero conectar con mi intuición, salgo a pues, correr o a trotar. For me, when I'm doing jogging, I empty my mind. All right. Para mí, cuando salgo a trotar, pues mi mente se vacía. Some of my friends empty their mind when they're driving. Algunos de mis amigos vacían su mente cuando están manejando. And they're still driving perfectly, but their mind is empty. Están manejando bien, pero su mente está vaciándose. Or some others, my Japanese friends, they empty their mind when they're taking a bath. Okay. O hay unos amigos japoneses que vacían su mente cuando están tomando un baño. So whatever you do, just find the moment when you can empty your mind. Sea lo que sea que hagas, procura vaciar tu mente. Busca vaciar tu mente. Then the second thing is ask. La segunda cosa es pregunta. Right. So just try asking many questions. Pregunta, hace muchas, bueno, valga la redundancia, haz muchas preguntas. Like, what should I do next? What's the best way to invest my money, for example? ¿Qué es lo que voy a hacer después? Quizás preguntar cómo es la mejor manera de invertir mi dinero. You can ask at any time during the day. Puedes preguntar a cualquier hora del día. You just need to say out loud. You just ask yourself, what's the next step? What's the next step? Solo necesitas preguntarte a ti mismo cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente paso. Okay. Then when you arrive at the moment when the mind is empty, you receive answer. Entonces cuando llegues de nuevo a este lugar en donde vaciaste tu mente, está tranquila tu mente, es cuando recibes la respuesta. The third key is to wait. La tercera clave es la Because the patience is important. paciencia es muy importante. What do we wait for? ¿Esperamos qué cosa? What do we wait for? Wait for the ideas or inspiration to arrive. Esperar que las ideas o la inspiración lleguen. Okay.
Now, these are the general explanation how to do it. Entonces, estas son las ideas generales de cómo hacerlo. Seriously, if you start practicing this, it's going to get better and better every time you do it. En serio, si empiezas a practicar esto, te harás mejor y mejor cada vez que lo hagas. At first, when you started practicing, you might receive some information from intuition, some information that are not intuition. Al principio, hay alguna información que sí viene de la intuición y otra que no viene de la intuición. Then, after receiving the ideas, you examine those ideas and then you choose what to do. Después de recibir las ideas, examinas qué es lo que te llegó para elegir qué es lo que vas a hacer. But as you practice continuously, it's going to get more accurate. Entre más practiques, cada vez será más acertado. But if you do it, really make it work, I can teach you how to do it more effectively. Si lo practicas, lo vas a lograr. Yo puedo enseñarte cómo hacerlo. So it's like it's the thing that a lot of people does. Meditation. Son las cosas que hace mucha gente, como es la meditación. Meditation is a good way to practice emptying your mind and receive intuition. La meditación es una forma muy buena para vaciar tu mente y poder recibir intuición. Oye, entonces, ¿recomiendas tú, después de una práctica de meditación, hacernos preguntas? Porque tenemos la mente libre. So, would you recommend for us to, after meditation, to ask questions? Right. So it's like at the beginning of the meditation, you have this intention to receive some answers for your question. Es más bien que al principio de la meditación, pues estés con la intención de recibir respuestas. Then during the meditation, you just focus on empty your mind. Durante la meditación te enfoques solamente en vaciar tu mente. But still, the biggest challenge is to calm your mind. Okay. El reto más grande es calmar tu mente. I can give you some tips if you like. Unos tips, Yes, si please. quieres. Right. It's very simple. When you're meditating, imagine there's this big trash bin. Imagínate que cuando estás meditando tienes un gran basurero bote de basura. Okay. Every time you come up with thoughts or emotion, imagine throwing the thought and emotion into the trash bin. Okay. Entonces tienes pensamientos, emociones y los tiras a ese basurero mental. And make sure to imagine covering it. Put the cap on it. Imaginan que le pones una tapa a ese basurero. This actually works. Okay. Funciona. It's telling yourself that, okay, this idea is important, but I'm going to think about it later. Okay. Esta idea lo dejas ahí y después lo vas a pensar. But if you come up with you can do that with your thoughts. Entonces puedes hacer eso con tus pensamientos. But if you see difficult emotion like anger and resentment keeps coming up, Pero si ves que muchas emociones como el enojo y el resentimiento siguen saliendo a flote, those emotions that you put in the trash bin, but the emotions try to get out of the trash bin. las emociones que pusiste en esa basura tratan de salir de.
then it means that you need to heal the emotion. Ok, Eso significa que necesitas sanar la emoción. perfecto. So, Y ese, that's why I help with meditation and healing. perfecto, pues sí. Esto es lo que yo tengo para meditación y sanación. Perfecto. Que eso nos llevaría, obviamente, a otros tantos temas, ¿no? That this would take us to other topics, other many topics. Hiro, el tiempo se nos ha agotado. Como siempre, platicar contigo es tremendamente agradable. And I really enjoy having these conversations with you. Y te Thank you, agradezco same mucho to que you. nos hayas acompañado. ¿Dónde te encontramos? I'm very grateful to have been with you in this time. Where can we find you? You can find me through Sasa, through Aiki. Me pueden encontrar a través de Sasa y a través de Aiki Wellness Center. Perfecto. Hiro Miyazaki, nuestro invitado en esta ocasión. Thank you very much, Hiro. It was nice. Thank you, Carlos. Have a great day. I hope to Muchas see gracias. you. Hope to see you. Él es Hiro Miyazaki, Sasa Sato, por supuesto, acompañándonos en esta tarde libre. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. Sasa, muchas gracias. A nombre de Pepito Martínez en los controles técnicos, de Panchito Díaz en los tiempos de cabina, yo soy Carlos Gutiérrez. Los dejo con The Cure. Esto se llama Just Like Heaven. Y nos escuchamos mañana en punto de las 6. Hoy conversamos sobre creatividad e intuición con Hiro Miyazaki.